Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis fruto para mi pueblo Israel. Llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Ezequiel capítulo 36, versículo 8. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos una vez más a su programa AM/PM, transmitiendo con mucho cariño desde la hermosa ciudad de Palmira, la Villa de las Palmas, la capital agrícola de Colombia, aquí rodeados por la cordillera central y la cordillera occidental, en el gran valle del río Cauca. Y bueno, por supuesto, no puedo dejar de mencionar que estamos a unas pocas horas del gran océano Pacífico, aquí en el occidente colombiano, allí donde está mi bello puerto del mar, mi Buenaventura. Bueno, qué alegría saludarles, acompañarles en nuestro programa. Aquí estamos para servirles, sus amigos, servidores, Juan Carlos y Yolanda, misioneros de la gran familia de la ICT, de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Juan Carlos Gaviria y Yolanda Salazar. Gracias a todos los que nos escriben a nuestro chat, a nuestro WhatsApp, al 311-364-5093. Síganos allí enviándonos su saludito, su mensaje. Por aquí yo los leo. Estoy pendiente de sus comentarios. Estoy pendiente también de sus peticiones de oración para orar por sus vidas. Bueno, vamos a saludar aquí a los que nos escriben al 311-364-5093. Claudia Patricia, fiel oyente de Ibagué, la capital musical de Colombia. Gracias, Claudia Patricia. William Kitian, también desde Ibagué. Bueno, vamos a saludar a todos los ibaguereños. Antonio José Gaviria, mi papá, que también me escucha, nos escucha desde la capital musical de Colombia, desde Ibagué. Floralba Cardona, bueno, reporta sintonía desde Palmira. Gracias. Alexandra Ipía, reporta sintonía desde Dagua, departamento del Valle del Cauca. Bueno, seguimos por aquí saludando a nuestros fieles oyentes. Inés Cuero desde Palmira. Bueno, Inésita, voy a tomar un cafecito aquí mientras te sigo saludando para aclarar la garganta. Sí, señores. Inés Cuero de Palmira. Inésita, esperando siempre tu recuperación ahí de la salud. Javier Peña en Cali. Tenemos saludos muy especiales también desde la hermosa ciudad de Cali, la capital mundial de la salsa. Alejandro Ramírez, ahí está en Cali. Carmen Lida Arenas, también. Saludo cordial para Denis Fernández en la hermosa ciudad de Barranquilla, Curramba la Bella. Sí, señores. Ahí estamos, pendientes de sus saludos. Fanny Pineda en Palmira también. Víctor Hugo Rodríguez en Cali. Óigase, hoy saludando a todos los bayunos, toda la gente linda del Valle del Cauca. Continuamos en nuestro saludo cordial. Blanquita Posada en Buga. Yasmín Esther Mangones en Barranquilla. Saludando con mucho cariño a todos ustedes que nos envían por acá sus mensajes. Luz Marina Torres en Bogotá. Don Héctor Fabio Ceballos en Bogotá, fiel oyente. Oiga, recuerde que un oyente muy especial
allí en Chía, Raúl y su esposita. Que Dios me los bendiga mucho. Allá en el municipio, en la bella ciudad de Chía, departamento de Cundinamarca. Continuamos por aquí recorriendo a los fieles oyentes de Colmundo de AMPM, Yasmín Osorio. Bueno, Yasmín nos escribe de Barranca Bermeja, muy bien. La gente linda del departamento de Santander. Ahí vamos recorriendo a Colombia a lo largo y ancho de nuestro país. Denis Urrea en Corinto, departamento del Cauca. Muy bien. Ánimo a la gente linda del Cauca. Vamos para adelante con la paz de nuestro Señor. Él es el que nos guarda y nos protege. Gracias entonces para todos mis fieles oyentes que escriben por acá. En el chat, repito, 311-364-5093. Aquí estamos para hacer de su compañía. Cristina Reales en Bogotá. Y cerramos el saludo cordial, sí señores, para Idalí Medina en Yotoco, allí en el departamento del Valle del Cauca, cerquita de Buga. Gracias, Idalí, que Dios te bendiga mucho. Estamos en AMPM y dispuestos ya para ir a nuestras secciones. Tenemos 3 secciones en el programa. Una se llama Nutrientes para el Alma, otra se llama Manejando tu Vida y la otra sección que tenemos es Preparando la Tierra. Vamos a comenzar como es, con Nutrientes para el Alma. En AMPM, Nutrientes para el Alma. Nutrientes para el alma, sí señores. Aquí estamos con la palabra del día, el manual de la vida. La palabra que viene del corazón de Dios en Ezequiel capítulo 36, versículo 8. Bueno, ¿qué nos dice? Tome allí notica, coja su cuaderno, coja su libretica, tome lápiz, lapicero, tome nota. El escribir es muy bueno. Cuando uno escribe como que le queda más guardado el mensaje que está escuchando o que está uno leyendo. Eso es lo que yo más hago y lo que más me gusta. Escribir lo que leo y escribir lo que escucho. Ahí me queda más guardado. Hay otros que pues no necesitan hacerlo. Bueno, los felicito. Tienen una inteligencia superior. No necesitan sino escuchar. Pero los que nos vemos obligados muchas veces a escribir, pues bueno, hagámosle. Todo es bienvenido. Aquí entonces encontramos lo que dice Ezequiel 36, versículo 8. Mas vosotros, oh montes de Israel. Bueno, ¿qué hay en los montes? ¿Qué hay en los montes? En los montes está el lugar más alto, está la cumbre del monte. En los montes encontramos en la Biblia hombres de monte como Moisés, ¿cierto? Y hombre del pueblo de Israel, que subía a la cumbre, a lo más alto del monte, allí en el gran monte del Sinaí. También estuvo en el monte Nebo, allá en Moab, en Jordania. Estuvo por ahí en otros montes también Moisés, siempre buscando la ayuda de Dios, siempre buscando su intervención y el respaldo de Dios para ese pueblo que él tuvo que sacar, luchar por él de la mano de Dios para llevarlo de la esclavitud a la libertad, el gran pueblo de Israel. Una pequeña cumbre, un pequeño monte que él estuvo allí mientras Aarón y Hur pues tomaban sus brazos para que permanecieran arriba en lo alto, y cuando sus brazos están en lo alto, pues Israel vencía a los enemigos. Pero eso fue en el monte. El monte representa eso entonces, la búsqueda permanente de Dios. Por lo tanto, los que nos gusta la vida de monte, nos gusta la vida de oración, y la necesitamos muchísimo, nos hace mucha falta, pues
porque también el monte es sinónimo de oración. A vosotros, nos dice, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas, aquellas ramas de las que hemos estado mencionando en este gran tema o en esta gran temática que se llama el renuevo. El renuevo, recuerdo, es aquel momento en el que una planta rebrota y vuelve a producir ramas. Las ramas, que son las fábricas donde se producen las hojas, las flores, y donde se producen los frutos. Así nosotros somos esas fábricas llamadas a producir mucho fruto. Por eso dice aquí el texto de Ezequiel 36:8, vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas. Bueno, dar ramas y producir ramas y extender las ramas, como lo estudiábamos el día de ayer. Las ramas deben extenderse, deben multiplicarse y deben fructificarse. Luego nos dice el texto, y llevaréis fruto, llevaréis fruto. Aquí está. Pasamos de la raíz, pasamos al tallo, luego hablamos de las ramas y ya comenzamos a hablar del fruto. Llevaréis fruto para mi pueblo. Bueno, para el pueblo de Dios. Llevaréis ese fruto para el pueblo de Dios. Nosotros somos parte de un gran pueblo y es el pueblo de Dios. Es el pueblo espiritual de nuestro Señor, del cual hacemos parte todos aquellos que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y como Salvador. Bueno, ese es un pueblo llamado a cumplir los mandatos de Jesucristo nuestro Señor. Y dentro de los mandatos de Él hay dos específicos, en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, y otro en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Estos dos mandatos nos dicen que debemos ir hasta lo último de la tierra para hacer discípulos de Jesucristo nuestro Señor. Y eso es el llevar fruto. El llevar fruto es que nosotros podamos hablar de Jesucristo y tener esos discípulos para Él. Discípulos que son hombres y mujeres que piensan, que miran, que oyen, que hablan, que sienten y que actúan a través de sus vidas como Jesucristo nuestro Señor nos enseñó a hacerlo y nos mostró, porque Jesús vino para salvarnos, pero primeramente Él habitó en esta tierra, en la tierra de Israel, donde Él recorría todas las aldeas, donde Él enseñaba, donde Él predicaba el mensaje del reino de los cielos, el mensaje de Dios, lo que Dios ya había determinado a través de los profetas, y que con nuestro Señor comienza a dejar unos nuevos testamentos, como es el Nuevo Testamento, donde están las palabras concretas, las acciones y las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que nosotros vivamos de esa manera como Él lo hizo. Él enseñó, Él predicó, Él sanó, Él liberó, Él hizo grandes milagros, maravillas y prodigios. Él hizo obras extraordinarias y ese es el fruto. Ese es el fruto que nosotros debemos también estar preparados para darlo. Y el Señor hará eso en nosotros, porque nosotros somos esas ramas que estamos dando y estamos llamados a dar ese tipo de fruto. Un fruto para el pueblo de Dios, para todos aquellos que van llegando y se van convirtiendo en los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El dar fruto entonces es establecer la vida de Cristo en el lugar donde nosotros estamos. Es establecer la vida de Jesucristo en mi casa, en mi hogar,
es establecer la vida de Jesucristo en mi barrio, en mi empresa donde yo me muevo, mi ciudad, es dar ese fruto, un fruto que va a permanecer, un fruto que se va también a multiplicar y que junto con ese gran fruto encontraremos el bienestar, encontraremos una vida llena de las bienaventuranzas del Señor para nuestra comunidad, el fruto que debemos llevar para el pueblo, para mi pueblo, dice Dios, porque Dios es el dueño absoluto de esta tierra. Él es el dueño de todos estos pueblos, de los pueblos que nosotros conformamos, pero ante todo de su pueblo, del pueblo elegido por Él, aquel que está constituido por hombres y mujeres que conocimos de Jesucristo, que lo recibimos en nuestro corazón y que lo queremos manifestar, hacer público, darlo a conocer a través de nuestro testimonio de vida. Eso es el llevar ese fruto. Aquellos hombres y mujeres que somos de monte, que somos los que estamos dispuestos a una vida de búsqueda permanente de Dios, a una vida de oración, a una vida como la tuvo Moisés, de quien ya hablamos hace un momento. Llevaré fruto para mi pueblo, porque cerca están para venir. Y cada día se acercan más hombres y mujeres que quieren ser parte del pueblo de Dios. Cada día la obra de Dios irá creciendo para que llenemos la tierra. Él nos dice en Hechos 1:8 también, ¿cierto? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos desde Jerusalén, Samaria, Judea, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Seremos testigos, llevaremos ese fruto a través de nuestra vida, a través de nuestras palabras que llevamos en lo más profundo del corazón y que las damos a conocer. Y son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las cuales dan un fruto contundente en la sociedad en la que nosotros nos movemos. De eso se trata, mis queridos oyentes de AM/PM, hoy el entender que como hombres y mujeres de monte, y como hombres y mujeres que somos aquellas ramas que están en el árbol del olivo puro del Señor, esas ramas entonces ya están dispuestas y preparadas para llevar ese fruto. Pues dice específicamente, llevaréis vuestro fruto para mí. El fruto de cada uno de nosotros es para Dios. El fruto de mi vida es para cumplir el propósito de Dios, cumplir la voluntad de Dios y para cumplir la gloria de Dios. Llevaréis vuestro fruto para mí, dice el Señor, y para mi pueblo, para mi Israel, que estoy formando y preparando para llenar la tierra de mi paz, porque cerca están para venir muchos, muchos más. Entonces, aquí estamos nosotros dispuestos para que Dios coloque esto en nosotros, para que el fruto comience a manifestarse. Bueno, hablando de los frutos, hay frutos en formación, hay frutos verdes, hay frutos pintones, hay frutos maduros y hay frutos sobremaduros. Bueno, es un proceso que también nosotros vamos a vivir allí en las ramas y allí en el árbol, en el hermoso árbol de Dios y en su hermosa raíz que nos alimenta, que es Jesucristo. Bueno, ahí iremos en un proceso de madurez. Puede que usted esté o estemos en el punto que somos fruticos verdes o fruticos pintones, apenas allí completando la maduración, o frutos ya sobremaduros que están listos para ser cosechados y para glorificar a Dios. Cuando cada vez vemos que nuestra vida se vuelve más fructífera, de más testimonio y de más ayuda
para otros. Tenemos una raíz que es Cristo. Tenemos su rica savia, su rico alimento que alimenta nuestras vidas como ramas. Y tenemos entonces ahora ya el objetivo y la meta de comenzar a dar frutos. Frutos abundantes y permanentes. Frutos que cumplen un proceso. El proceso de llegar a la madurez y de cumplir el propósito de nuestro Padre, cumplir el propósito de Dios, y es ser testigos y ser aquellos que llevamos a que muchos conozcan el camino, la verdad y la vida que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios coloque esto en nosotros, que Dios nos haga esos hombres y esas mujeres que damos un fruto especial en cada palabra, en cada acción de nuestra vida. Que sea mi vida fructífera, que no sea mi vida estéril, que mi fruto madure, que no se quede en estado verde allí, que no se seque y se caiga, que no sea rechazado porque no maduró. Que nos dejemos madurar por nuestro Señor Jesucristo, el dueño de todo lo que es nuestra vida y lo que es nuestro ministerio para Él, el cumplir el propósito de hacer discípulos para Él. Bueno, con esto en la mente y en el corazón, ¿qué tal si nos disponemos para el tiempo de la oración? Ya sabemos que Dios quiere algo grande para nuestra vida y que todos fuimos llamados por Él para ser fructíferos, para fructificar y cumplir el propósito de Dios. Vivir su buena voluntad para nuestra vida. Padre, te damos gracias por tus palabras, por lo que tú quieres hacer de nosotros. Te damos gracias, Dios, porque solo tú nos puedes dar esa capacidad de nuestra vida para dar ese fruto. Y que nosotros somos un fruto en proceso, Señor. Somos un fruto que está tomado por ti para cumplir esa madurez necesaria y seguir, Padre, cumpliendo tu voluntad donde nosotros estamos. Nuestra vida llamada no al estancamiento, no a acomodarnos, Señor, sino de ir de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente. Una vida fructífera, ese fruto que va de lo verde a lo pintón y a lo maduro, Señor. Ese fruto tuyo que tú lo vas colocando en cada uno de nuestras vidas. En el caso de nuestro como varones, para alegrar nuestra casa, para alegrar a nuestra esposa y a nuestros hijos. En el caso de las mujeres, de igual manera, ese fruto que ustedes llevan para ser esas mujeres virtuosas, para ser esas esposas ayudas idóneas, para ser esas madres que están allí pendientes de sus hijos en cada detalle y pendientes de sus esposos para que ustedes sean la corona de ellos y que juntos cumplamos aún como hijos en el fruto nuestro el de honrar, amar, respetar y alegrar a nuestros padres, que nuestros padres se deleiten teniendo a nosotros como esos hijos que son parte del fruto de Dios para sus vidas. Señor, gracias por hablarnos, por ministrarnos, por ayudarnos, por llevarnos a comprender lo que tú quieres para nosotros, Señor. Una vida fructífera, una vida que se multiplica y que da el fruto aún para aquellos que estarán llegando al conocimiento de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas y en las ciudades o en los lugares donde nosotros estamos viviendo, en esa comunidad que necesita del fruto de Dios para ellos. Padre, te damos gracias porque tú continúas haciendo la obra en cada uno de tus hijos, los que están aquí orando, Señor, que tú suplas toda necesidad en ellos,
como dice tu palabra en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que nos haga falta, conforme a sus riquezas en gloria. Y que tú también, Señor, nos prometes muchas veces: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tú estás para ser nuestro proveedor y nuestro protector. Y juntos, Señor, llamados a producir ese fruto que alegra tu corazón. Oramos en acción de gracias, Padre bueno, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos aquí preparados para irnos a nuestra siguiente sección en AMPM. Ya llegó Manejando tu Vida con Yolanda Salazar. En AMPM, Manejando tu Vida. Y en Manejando tu Vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes, aquí en AMPM, qué maravilloso es recordar aquella frase pronunciada por Winston Churchill: sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Fue una famosa expresión utilizada en un histórico discurso del primer ministro británico, tras reemplazar al primer ministro en el contexto de la batalla de Francia, 8 meses después de haber comenzado la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas aliadas estaban experimentando continuas derrotas frente a la Alemania nazi. Podríamos entonces, queridos oyentes, parafrasear la frase y expresarla seguramente en nuestras propias palabras para aclarar lo que significa. Y seguramente podríamos empezar con otras palabras y presentarlas en términos diferentes para transmitir lo que quizás quiso decir el autor, para no desviar el significado original, y es la paz. Queridos oyentes, que el Dios de paz nos creó a cada uno de nosotros como seres tridimensionales, con espíritu para relacionarnos con Él, nos creó con alma para relacionarnos con otros y con cuerpo para relacionarnos con el medio ambiente. Este es el diseño perfecto de Dios, y muchos quieren alcanzar a Dios con el alma y quieren relacionarse con las personas por medio del cuerpo, y ahí, queridos oyentes, es cuando las dificultades no tardan en aparecer en nuestra vida. Por eso, queridos oyentes, cuando hablamos de la tristeza, estamos hablando de una emoción humana y sobre todo una emoción básica. Y esa emoción se caracteriza por esos sentimientos de dolor, de desilusión, de desánimo, de pérdida o aún hasta de desesperanza. Y la aflicción, queridos oyentes, es un sufrimiento especialmente de tristeza y de angustia. Y precisamente hay muchas causas de tristeza en una persona, queridos oyentes, y ustedes y yo lo sabemos. Usted puede sentirse triste por el pasado, triste por una ruptura, por una pérdida, por algo que ha dejado de ver, quizás inclusive por cosas que usted de hecho ha abandonado. Y seguramente podemos imaginarnos un sinnúmero de situaciones que pueden llegar a la vida de cada uno de nosotros. Pero vamos a ver, queridos oyentes, lo que nos enseña el manual de vida en Lucas capítulo 22, versículo 44, cuando aún el mismo Señor Jesús nos habla acerca de este sentimiento que sabemos muy bien está en el alma, porque en el alma se encuentran los sentimientos, se encuentra nuestra mente y se encuentra nuestra voluntad. Por eso en Lucas 22, 44 nos dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Queridos oyentes, aún en la versión de Dios habla hoy, nos dice Lucas 22, 44,
en medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Queridos oyentes, aún el mismo Señor Jesús nos permite ver a través de su palabra lo que significa la tristeza y cómo una tristeza se puede convertir en agonía. El problema, queridos oyentes, no es sentir la tristeza ni experimentar la agonía, sino lo que hacemos cuando la tristeza o la agonía toca el corazón. Pues, queridos oyentes, la palabra de Dios nos dice que Jesús, estando triste, oraba más intensamente. Sí, queridos oyentes, y eso es lo que todos nosotros debemos hacer frente a la tristeza y frente a la agonía. Debemos dejarnos llevar por ella, debemos sucumbir ante ella, debemos dejar que la tristeza o la agonía sean las que cobren el protagonismo en nuestra vida. Pues no, queridos oyentes, ¿qué debemos hacer? Orar más intensamente, queridos oyentes. Sí, ante el sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente. La pregunta es, ¿qué hacemos ustedes y yo cuando el sufrimiento, cuando la agonía o la tristeza tocan a la puerta de nuestro corazón? Y muchas veces lo que dejamos es que ellas se apoderen de nosotros y dejamos de orar con intensidad delante de Dios por aquello que estamos sintiendo. De hecho, Mateo capítulo 26, a partir del versículo 37 al versículo 38 nos dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En esta porción de la palabra de Dios, queridos oyentes, en el manual de vida, Jesús ya no está solo lidiando con su tristeza y con su agonía. Ahora está tomando a Pedro y a dos más con él. Y aún hablando con ellos, les dice que está triste y que aún está angustiado, y les habla de que su angustia pues es de hecho grande, dice la palabra del Señor. Pero ¿qué hace Jesús? Empieza a hablarles de su agonía, de su tristeza a ellos, los llevó con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Que velaran con él. O sea que ahora ya Jesús no iba a orar solo, sino que llevaba a dos más que oraran por él. Bueno, queridos oyentes, aún en medio de nuestra vida sabemos que en medio de las tristezas, en medio de lo que podemos estar sintiendo, podemos orar más intensamente y podemos, por supuesto, pedir a otros que oren también con nosotros y que oren por nosotros. En Mateo capítulo 14, en el versículo 34 nos dice: les dijo, mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos. En otro de los evangelios, sí, la misma situación. Jesús les está hablando de su tristeza y les está diciendo que es grande, y grande en gran manera. Y por eso les dice que se mantengan despiertos, que se mantengan atentos, así como lo dijo en Mateo, que velen con él por ese sentimiento. Queridos oyentes, sí, él les dijo a los tres, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que estaba muy triste y de hecho que sentía inclusive que se iba a morir, y le pide entonces a ellos que oren con él. Vamos a ver entonces, queridos oyentes, las causas de la tristeza en Jesús. Y la causa de esta tristeza, pues es que era una tristeza, aclara el manual de vida, una tristeza mortal.
Sí, era una tristeza mortal de Jesús y no se trataba únicamente de la angustia ante la muerte que los seres humanos atravesamos al final de nuestros días. En su caso, en el caso de Jesús, era una muerte diferente. Él no moriría como consecuencia de sus propios pecados. Sabemos que Jesús no los tenía, sino que Él moriría en sustitución por los pecados, que Jesús cargaría en ese momento de muerte y muerte de cruz, cargaría con toda la maldad de la humanidad. Y muchas veces, queridos oyentes, nosotros sufrimos como consecuencia de alguno de nuestros pecados y sabemos por experiencia lo doloroso que es todo esto. Pero, ¿qué sería entonces para el Señor sufrir de forma condensada por todos los pecados del hombre? Pues, queridos oyentes, no cabe duda que nunca nadie, absolutamente nadie, ha experimentado un dolor o ha experimentado una amargura semejante. Y en esos momentos su humanidad, la humanidad de Jesús, fue oprimida y agobiada, dice el manual de vida, hasta lo sumo. Entonces Jesús, quien es santo e inocente, tuvo que cargar sobre sí la culpa acumulada de toda la humanidad. Pero había también otro aspecto unido a este que todavía tenía que producirle mayor agonía a Jesús, y era el hecho de que cuando fuere colgado en la cruz, quedaría bajo la maldición de Dios, mientras toda la santa ira del juez justo recaía sobre él. De hecho, queridos oyentes, en Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, queridos oyentes, cuando llegó el momento de la cruz, la relación de Jesús con Dios sería interrumpida. Tremendo, queridos oyentes. Por eso Marcos 15:34 dice: y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactini, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Queridos oyentes de AMPM, aquí en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, no podemos imaginarnos lo que este hecho tuvo que haber significado para Jesús, cuando el mayor deleite de Jesús y el mayor deleite de su vida era la comunión con su Padre Celestial. Por eso, queridos oyentes, Jesús está triste y su tristeza es una gran agonía, y por eso pide a 3 de sus discípulos que lo acompañen a orar. Entonces, la pregunta que surge para todos nosotros es: ¿cómo manejamos la tristeza y cómo manejamos la angustia? Pues Jesús mismo nos enseña cómo manejarla. Y recordemos la posición de Jesús. En Marcos capítulo 14, en el versículo 35, la segunda parte dice que Jesús se postró en tierra. Así nos lo permite ver Marcos 14:35. Y vemos aquí cómo el evangelista nos dice que el Señor cayó rostro sobre en tierra. Entonces, la postura que adoptó Jesús para orar expresaba su total sumisión a la voluntad de Dios. Sí, Jesús de rodillas ante Dios para poder estar de pie ante los hombres, queridos oyentes. Vemos la posición de Jesús ante la tristeza. Cayó en tierra, se postró en tierra, puso sus rodillas en tierra para poder estar de pie ante las situaciones. Y vemos cómo más manejó Jesús la tristeza y su angustia en oración. En Mateo capítulo 26,
del versículo 36 al 46 nos dice: Jesús estaba pasando por un torbellino emocional y estaba experimentando una agonía casi incomprensible, queridos oyentes, debido al sufrimiento que él iba a experimentar en las próximas horas. Jesús sabía que el juicio de Dios por los pecados de la humanidad iba a caer sobre él. Además, también sabía que iba a experimentar un cambio en la relación que tenía con Dios, su Padre, durante este tiempo. Entonces, la lucha en la cruz fue ganada primero, queridos oyentes, en esa oración en Getsemaní, cuando Jesús se postró sobre su rostro y dice que oraba y orando 3 veces, queridos oyentes. Sí, en Marcos capítulo 14, versículo 36 nos dice: Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, dijo Jesús, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús oraba al Padre, le decía Abba Padre, le reconocía que estar con Él era su mayor bendición y que si era posible por el Padre y no por Él, le quitara esa copa. ¿Cuál? La de separarse de Él. Pero aún pide que no se haga su voluntad, sino la del Padre. Por eso, queridos oyentes, en Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, muchas veces repetimos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero la pregunta es, ¿para quién? Quizás surge la pregunta, o podemos cuestionarnos si ustedes y yo creemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para mí. Queridos oyentes de AMPM, aceptar aquellas cosas que pasan como si no fueran de Dios, porque le he pedido a Dios que quite de mi vida las cosas que Él no quiere. Pues así, queridos oyentes, ustedes y yo muchas veces podemos sentir aún la necesidad de llorar por aquellas situaciones vividas, por aquellas oportunidades perdidas, o quizás nos cuestionamos si tan solo hubiera hecho esto o si tan solo no lo hubiese hecho de esta manera. Si Dios hubiera querido que lo hiciera, pues me habría guiado a hacerlo. Si Él hubiera querido que yo lo tuviera, pues lo habría tenido. Jesús entendió, queridos oyentes, que la voluntad de Dios era que Él fuera a la cruz y que esa voluntad era agradable para el Padre y que si Él lo hacía, estaría agradando la voluntad del Padre. Entonces Jesús pudo expresar lo que dice el Salmo 40, versículo 8, sí, y lo expresó con convicción. ¿Qué expresó Jesús? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, queridos oyentes, ante la tristeza podemos ver no solo la posición de Jesús y la oración, sino que también podemos ver la actitud. Jesús tuvo la mejor actitud para estar de rodillas ante su Padre, porque sabía que Él le podía fortalecer. Queridos oyentes, muchos sufren desengaño y aún les falta fuerza, y quizás les falta fuerza para orar, lo cual, queridos oyentes, confirma lo efectiva que es aún el arma de Satanás para nuestras vidas, para desalentarnos y llenarnos de confusión. Pero ir a la presencia de Dios traerá paz en medio de la tormenta, e ir a la presencia de Dios traerá paz en medio de la tristeza y de la
aflicción. Entonces, queridos oyentes, ustedes y yo, al igual que Jesús, podremos decir Abba Padre. Al igual que Jesús, ustedes y yo podemos clamar donde sabemos que todo es posible para Él. Y donde ustedes y yo sabemos, sí, que si es la voluntad de Dios quitar la copa de sufrimiento de mí, Él lo hará. Sin embargo, queridos oyentes, ustedes y yo, al igual que Jesús, tenemos que decir que queremos que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Entonces podemos preguntarnos, ante una decisión que no nos guste, ante una decisión que no queremos hacer, ¿qué tanto ustedes y yo oramos, queridos oyentes? Podemos preguntarnos, ¿cuál es la copa que ustedes y yo tenemos que beber y no queremos? También podemos preguntarnos, bueno, ¿qué le decimos a Dios en nuestra oración cuando tenemos que tomar una decisión que nos pone tristes? Quizás la copa es la voluntad de Dios. ¿Estamos ustedes y yo dispuestos a beber la copa? Y seguramente podemos citar varios ejemplos. Por ejemplo, en el área espiritual, ustedes y yo estamos dispuestos a orar para recibir de parte de Dios sus instrucciones. En lo personal, quizás ustedes y yo estamos dispuestos a perdonar, a cuidar aún de mi esposo, de su esposa. Estamos dispuestos a cuidar de nuestras familias y a desarrollar hábitos de autocuidado, porque la enfermedad quizás del uno es esclavitud del otro. Estamos dispuestos a alejarnos de personas o de ambientes que no nos sirven, queridos oyentes. Aún en nuestras decisiones familiares, beber la copa de amar a un yerno, de amar a una nuera, de amar a ese pariente fastidioso, la copa de respetar a los suegros que a veces incomodan, o la copa de dar dinero a los suegros, ¿estamos dispuestas a tomarla? O en lo laboral, queridos oyentes, beber la copa de no quejarse del jefe y dejar de murmurar de sus compañeros. En medio del trabajo estamos dispuestos a beber la copa para trabajar honradamente y esforzadamente para Dios, aunque quizás a usted no le guste la autoridad o no le guste la empresa. O quizás en lo académico estamos dispuestos a beber la copa de la exigencia porque quiero que todo sea fácil. Y en lo financiero estamos dispuestos a beber la copa de vivir por presupuestos, aún aprender, queridos oyentes, a darle a Dios lo que es de Dios, por supuesto, para que sea un motivo de alegría para mí. O quizás el ser fieles a Dios en nuestros diezmos, ofrendas y primicias, pues es un motivo de conflicto en mi vida personal y en mi vida familiar. Y en lo social, preguntémonos, ¿estamos dispuestos a beber la copa de saludar al vecino, a ese vecino quizás fastidioso, a ese vecino bulloso, a ese vecino que aún ni siquiera lo saluda y que es hasta grosero con usted? Sí, queremos beber esa copa, la copa del que se parquea en su garaje y usted le hace mala cara y usted quiere vengarse, quiere hacerle cosas, que lo incomoden. Y en esta experiencia recuerdo una vez con Juan Carlos, alguien siempre parqueaba ahí en la casa, esto fue en Buenaventura, siempre ponía el carro ahí literal en la puerta, no nos dejaba casi ni teníamos que dar una vuelta para entrar a nuestra propia casa. Pero un día de esas cosas, en Buenaventura hay muchas palomas y seguramente cuando nosotros vivíamos en un cuarto piso, el distrito era en el primer piso y las oficinas eran en el segundo piso y él parqueaba ahí en la calle. Y un día una paloma, seguramente cuando estuvieron en la construcción del edificio, dejaron una baldosa en la parte de arriba, o sea en el techo. Y como las palomas se paran ahí, parece ser que una paloma se paró y tumbó esa baldosita que era como el borde con el que hacían los bordes ya finalizando la construcción y se les quedó ahí.
y le ha caído ese borde de baldosa, le cayó al carro. Y el Señor vino seguramente pensando que como Él nos incomodaba, o sea que Él sabía que era una incomodidad que nos pusiera el carro ahí. Y como Él sabía que nos incomodaba, vino a decirle a Juan Carlos que si Él le había tirado esa baldosa al carro, imagínense, queridos oyentes, o sea, aparte de que sabía que incomodaba, entonces pensó que Juan Carlos le había tirado por maldad esa baldosa. Y Juan Carlos le decía no. Y él le decía, algún niño allá en su casa, en el cuarto piso, la pudo haber tirado. Juan Carlos, no. Nosotros no tenemos niños, nuestros hijos ya son adultos y ambos están en la universidad en Manizales. En la casa solo vivimos mi esposa y yo. Y dos mascotas. Imposible que la mascota pues haya tirado de maldad algo. Juan Carlos decía, no le quepa la menor duda que no tenemos nada que ver con eso. Después, cuando volvimos a ver, precisamente había ahí otra baldosita y una paloma ahí. Pues nos dimos cuenta que era que habían escombros arriba en el techo y las palomas, en la medida en que se iban parando, como que iban corriendo esas plaquitas, y eso fue lo que le dañó el carro, porque de hecho era un carro nuevo y le hizo un pequeño hundido, creo que era, ¿cierto, Juan? Le hundió el capó, ¿cierto? El techo del carro. Entonces, queridos oyentes, a veces nosotros estamos bebiendo la copa, no queremos beber la copa, y él incomodaba ahí hasta que se dio cuenta que las palomas le hacían mucho daño, y entonces dejó de parquear el carro ahí. Pero nosotros nunca tomamos como un sentimiento vengativo con respecto al Señor, de ninguna manera. Pero nosotros casi siempre estamos más bien alistando una copa, no para beberla, sino para quebrársela al otro, queridos oyentes. Finalmente, entonces, preguntémonos, una vez más, ustedes y yo estamos dispuestos a esas copas en medio de nuestras vidas y a pedirle a Dios que nos enseñe a lidiar con nuestras tristezas, con nuestras amarguras y quizás con nuestras desesperanzas. Pues, queridos oyentes, les invito entonces para que finalicemos este tiempo y le pidamos a Dios de una manera muy especial, que le digamos a Él, Señor, ten misericordia, y ten misericordia de mi tristeza, ten misericordia de mi dolor, y quizás digámosle al Señor, ayúdame, oh Dios, a no sentir rabia por esta persona, por esta situación. Pidámosle a Dios que nos enseñe y que nos muestre como solo Él lo sabe hacer, para que ustedes y yo podamos vivir un verdadero arrepentimiento por aquellas cosas malas que quizás hemos hecho, hemos dicho y hemos quizás aún sentido en medio de nuestra vida. Pidámosle a Dios que nos ayude a actuar como hombres y mujeres sanos, no para dividir ni para herir, sino para pensar en esperanza, en escuchar la voz de Dios que siempre nos llena de aliento, y así como Dios le respondió a Jesús, no le quitó la copa, pero de inmediato envió a su Espíritu para que lo fortaleciera. Todos necesitamos, digámosle a Dios, ser fortalecidos por ti, Señor. Por eso hoy, cuando tú, Señor, pones a prueba mi mente y mi corazón, Señor, no quiero ser tentado, yo quiero ser ayudado. Digámosle al Señor en este día especial que nos enseñe a alimentarnos de su palabra y no alimentarnos de odios y de resentimientos que nos enferman mucho más. Pidámosle a Dios que nos enseñe a ser hombres y mujeres de paz y no hombres y mujeres que se enojan y que con el enojo quieren resolver todo, porque sabemos que el enojo son amarguras no resueltas que terminan no solamente lastimando a otros, sino asesinando aún nuestra propia alma. Pidámosle a Dios que nos enseñe a reconciliarnos con nosotros mismos, a reconciliarnos con nuestros hermanos, con nuestras familias y aún a reconciliarnos con hábitos en medio de nuestra vida que hemos abandonado. Por eso, digámosle, Señor, ayúdanos como solo tú, precioso Dios de nuestra alma, lo sabes hacer, y que la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, nos acompañe hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bueno, el tiempo corre raudo y veloz, pero estamos felices aquí en AMPM, hermoso tema, en Manejando tu Vida. Gracias, Yoli. Y bueno, mis queridos oyentes, ya saben, no dejemos de orar por nuestras tierras, pedir por la paz de toda nuestra tierra, para que el Señor haga su buena voluntad y nos permita vivir felices, cumpliéndole a Él siempre. Bueno, los invitamos para que nos sigan escribiendo al 311-364-5093. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.